El Esta día conferencia comenzará a grabarse. dedicado a hablar sobre las alianzas que inspiran. Uno de los grandes aprendizajes que nos ha dejado esta crisis es que la generación y consolidación de alianzas estratégicas entre diferentes sectores permiten privilegiar la capacidad de las organizaciones en cuanto a recursos, competencias y alcance de metas propuestas. El caso de colaboración entre empresas y ONGs es un ejemplo visible de cómo lograrlo y de cómo juntas logran superar nuevos retos. Durante este conversatorio queremos compartir la importancia, experiencias y logros de quienes han construido alianzas alrededor de un objetivo común, generando valor por parte y para las partes para el desarrollo sostenible. Angelina, Estamos sin señal, Paulina, no te escuchamos. ¿Le escuchan ustedes a Paulina? No, se está entrecortando, Pauli. Estamos No, escuchando. le escuchamos bien intercortado. Cortado. Escucha cortado. Ok, le voy a tomar yo la posta a Pauli. Lo que les está comentando es justamente que este espacio está generado para poder aprender unos de otros y conocer de experiencias exitosas, no solo en el marco de esta crisis que estamos viviendo, que ha venido a acelerar determinados procesos y la importancia... También se te escucha intercortado, disculpa, también se te escucha intercortado. ¿También se me escucha entrecortado? Yo le escucho bien. No, estamos Yo bien. Yo lo escucho bien. Yo lo escucho bien. También se te escucha bien. entrecortado. Perfecto. Entonces, lo que decía es que esta crisis ha venido a acelerar la necesidad que desde Ceres venimos promoviendo hace muchos años de articular al sector privado con las organizaciones de la sociedad civil y otros actores. Así que bueno, sin más, yo quiero darle paso a Luis Suárez, que nos va a dar una pequeña charla introductoria. Luis, si nos puedes comentar, bueno, Luis Suárez es director ejecutivo de Conservación Internacional en Ecuador y tiene muchísimos años de experiencia de trabajos en las organizaciones de la sociedad civil, vinculado a temas ambientales, pero también a temas sociales. Te doy paso, Luchito, para los amigos. Bueno, muchas gracias, Evangelina. Espero que me escuchen bien. Si me confirmas, si me están escuchando bien. Sí, te estamos escuchando. Sí. Qué bien. Bueno, buenos días con todas y con todos. Para mí es un gusto y un honor estar acá y agradezco mucho a Ceres por la invitación para compartir algunas ideas, algunas quizás lecciones aprendidas de lo que ha sido la construcción de alianzas y en el caso particular yo he planteado el tema de la construcción de alianzas transformadoras. Bueno, para empezar, ¿por qué el tema de alianzas? No es un tema menor. Si uno analiza los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 17 específicamente se refiere a alianzas. Alianzas para el cumplimiento de los otros 16 objetivos. Es decir, el tema de las alianzas ha sido priorizado incluso a nivel global dentro de estos grandes objetivos de desarrollo sostenible, precisamente porque su relevancia apunta a lograr los otros objetivos tan importantes como, por ejemplo, la lucha contra la pobreza, la seguridad hídrica, el tema de la protección de los ecosistemas, también temas de educación, en fin. Es sumamente importante, por tanto, el tema de las alianzas. También es un eje central de la visión y de la misión de Ceres. Sin lugar a dudas, Ceres, uno de sus grandes objetivos es catalizar, facilitar alianzas. Y es también, en el caso de nuestra Organización de Conservación Internacional, uno de los 3 pilares para nuestro trabajo, en nuestra estrategia, el tema de la ciencia, las alianzas y el tema de bienestar humano
son 3 pilares claves de nuestra organización, en este caso una organización cuya misión es la conservación de la biodiversidad para el bienestar humano. ¿Qué es esto de alianzas transformadoras y por qué he seleccionado este tema y este nombre? Primero que nada, estamos buscando alianzas que hagan un cambio, que no sea más de lo mismo, que realmente a través de estos procesos los convirtamos todos, empresas, ONGs y otros actores, en agentes de cambio. Un segundo elemento de lo transformador es que estamos hablando de alianzas duraderas. Si bien algunas alianzas pueden ser puntuales y importantísimas para combatir emergencias, y de hecho hoy vamos a tener un caso sobre eso, en general, para hablar de alianzas para el desarrollo sostenible, necesariamente estamos hablando de procesos de mediano y largo plazo. No lo vamos a lograr con alianzas muy cortas y muy puntuales. Un tercer elemento de lo transformador apunta a que sean escalables. Las alianzas para transformar las sociedades, para lograr un cambio, para alcanzar el desarrollo sostenible que es tan ambicioso, requieren escalar del proyecto piloto, del trabajo puntual, que tal vez está muy bien para empezar y está muy bien para aprender, pero necesitamos escala en el número de beneficiarios, necesitamos escala en el tamaño de las iniciativas, en el caso ambiental, por ejemplo, el número de hectáreas, el número de participantes, si realmente queremos transformar la situación actual. Un cuarto elemento es la capacidad de ser movilizadoras de la participación de otros actores y en particular la posibilidad de convocar al propio Estado, de convocar a la academia y, por supuesto, trabajar con las comunidades para alcanzar una meta mayor. Eso implica entonces una capacidad de las alianzas de movilizar no solo más recursos financieros y más recursos técnicos, pero también la capacidad de movilizar y convocar a más voluntades. Este enfoque de ambición, entendida la palabra ambición en este sentido, de pensar en grande, de buscar realmente transformar, es esencial en este concepto. Y un quinto elemento es, sin lugar a dudas, el elemento de la sinergia. Este famoso 1 más 1 igual 3, donde el trabajo colaborativo no solo es la suma de las partes, sino que genera un valor agregado, genera una sinergia precisamente. ¿Cuáles son algunos ingredientes de mi experiencia para lograr alianzas transformadoras? Y seguramente voy a ir matizando con 3 ejemplos las 3 alianzas más importantes que en este momento tenemos en Ecuador, Conservación Internacional Ecuador. La una con la Fundación Coca-Cola, que ya llevamos 5 años de trabajo conjunto, a pesar de que la modalidad de trabajo es a través de una colaboración anual que se va renovando año tras año por temas más bien administrativos. La alianza que tenemos con Lundin Gold, una empresa minera de origen canadiense ecuatoriana, y la alianza que tenemos más reciente con Produbanco para la conservación de los páramos de Ecuador. ¿Qué ingredientes tienen estas alianzas transformadoras? ¿O qué ingredientes son importantes para construir estas alianzas? Primero, y quizás el más importante de todos, el alinear objetivos. El construir empresa y organización no gubernamental una visión compartida de dónde queremos estar, hacia dónde vamos. Un segundo elemento clave, el involucramiento de la alta gerencia. No vamos a lograr alianzas transformadoras con alianzas marginales. La participación de la alta gerencia, tanto de las empresas como de la organización no gubernamental, es esencial. Eso implica también la participación de algunos líderes y lideresas, tanto de las empresas como de las organizaciones no gubernamentales, en esta alianza.
el tener puntos focales, el tener personas realmente comprometidas con la construcción de la alianza. Un tercer elemento clave es el trabajo multiactor. Personalmente considero que no van a ser transformadoras las alianzas si no somos capaces de incidir en las políticas públicas y trabajar con el sector público. Si queremos tener alianzas escalables, como les mencionaba hace un momento, si queremos tener la posibilidad de amplificar nuestros impactos, el rol del Estado es fundamental. Y para muchas empresas y también para algunas organizaciones no gubernamentales puede haber un sentido de duda, incluso de escozor, de preocupación de trabajar con el Estado, tal vez del temor a la lentitud, tal vez del temor a que los procesos van a tornarse muy burocráticos y también el temor a la corrupción. Pero en mi experiencia no vamos a alcanzar alianzas transformadoras si no somos capaces de construir puentes entre el Estado y la sociedad civil conjuntamente con las empresas. Tal vez en algunos casos y en unos más que en otros, el rol de la academia también es clave, la posibilidad de involucrar a las universidades, a institutos de investigación, se torna en una necesidad importante. Y sin lugar a dudas, no vamos a tener alianzas exitosas si no tenemos la plena participación y el pleno consentimiento previo, libre e informado de las comunidades con las cuales queremos trabajar. Eso implica que tenemos que estar totalmente comprometidos con el enfoque de derechos. El derecho a la participación, el derecho al consentimiento libre, previo e informado, la equidad de género, por mencionar algunos de estos valores y derechos fundamentales. Ya lo mencioné, el vínculo con las políticas públicas es un cuarto ingrediente para una alianza transformadora. Nos permite, a través de la política pública, amplificar nuestro impacto, involucrar lo que estamos haciendo, ya no como una iniciativa puntual, sino en el marco de políticas nacionales que ojalá lleguen a ser políticas de Estado que trasciendan la administración de un gobierno y permitan avanzar hacia grandes objetivos nacionales de desarrollo, como son precisamente los objetivos de desarrollo sostenible. Una buena alianza necesita también monitoreo y evaluación, sin lugar a dudas, el definir conjuntamente desde un inicio indicadores claros de gestión e indicadores de impacto y la propia evaluación no solo de los resultados e impactos alcanzados, pero también la evaluación de la propia alianza. ¿Cómo nos está yendo en este trabajo conjunto? El revisar periódicamente los objetivos y el poder evaluar los avances, pero también los desafíos y las barreras que muchas veces enfrentamos. Finalmente, un tema que con frecuencia nos olvidamos, pero que es clave en la construcción de alianzas transformadoras, está ligado a la comunicación, tanto la comunicación interna dentro de la alianza, como la comunicación externa con la sociedad, con los otros actores, a quienes esperamos convocar para que se vayan uniendo a estas alianzas transformadoras. Las alianzas transformadoras casi por definición plantean un gran desafío, salir de la famosa exclusividad. Yo soy tu aliado exclusivo, tú eres mi aliado exclusivo, hacia más bien alianzas convocantes. Y creo que en los casos que vamos a ver el día de hoy, vamos a tener algunos ejemplos de alianzas convocantes, donde no interesa exclusivamente el trabajo bilateral, sino donde interesa el trabajo multiactor que convoque a muchas instituciones, personas, sectores y actores a unir fuerzas por un objetivo común. Esa comunicación clara, efectiva, transparente, respetuosa, es fundamental tanto al interior como también hacia el exterior, estos actores a los cuales queremos informar y convocar.
Algunos elementos finales, alguna reflexión sobre elementos para el éxito. Primero, el tema de confianza. Una alianza transformadora no se construye sin confianza, pero la confianza tampoco nace de la noche a la mañana. La confianza se va construyendo precisamente con comunicación clara y transparente, con seguimiento, con absoluta honestidad de reconocer también cuando hay problemas, cuando hay errores, cuando hay dificultades. No solamente acudir con lo bueno, pero también ser capaces de discutir sobre las dificultades y los desafíos que estamos afrontando. Ya lo mencioné, el tema de seguimiento. La construcción de alianzas es demandante. Yo siempre planteo el tema de que probablemente es mejor tener pocas, pero buenas alianzas, alianzas sólidas, que aliarse con Raimundo y todo el mundo y tener poquísima capacidad de seguimiento y realmente de trabajo cercano. En mi experiencia, mucho mejor tener pocas pero buenas alianzas. Mencioné ya el tema de respeto y transparencia. No siempre vamos a estar de acuerdo, no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero es importante hablar con franqueza sobre qué nos une y también qué nos distancia, en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo, y poder hablarlo sin que eso significa que estás conmigo o estás contra mí. Por tanto, esa transparencia y ese respeto mutuo es esencial en una alianza. Para terminar, temas como la flexibilidad, la creatividad han sido resaltadas muchas veces como elementos claves de alianzas duraderas y de alianzas transformadoras. Ya dijimos el compromiso a largo plazo, la visión compartida, la formalización, la posibilidad de firmar un acuerdo de colaboración y previo a eso investigarse mutuamente, hacer una debida diligencia, preparar un plan de trabajo conjunto. No es una consultoría ni debería ser así. Una alianza es una construcción conjunta y es por tanto necesario el dedicar tiempo a esos procesos. Y dos elementos finales: una buena gobernanza de la alianza, tener un comité de seguimiento, tener un diálogo permanente, ya lo dije, con la alta gerencia, el tener reportes, el poder realmente definir muy claramente roles y responsabilidades. Y finalmente, el tema de financiamiento. Con frecuencia, algunas alianzas fracasan porque no se habla claro y transparentemente desde un inicio sobre temas de financiamiento, sobre expectativas de lado y lado, sobre las implicaciones legales que tienen este tipo de relaciones. Al no tratarse de consultorías, sino más bien de una alianza, es importantísimo reconocer que las organizaciones no gubernamentales también tienen algunas obligaciones importantísimas que cumplir y por mandato legal no pueden subsidiar a las empresas como a veces se pretende. Tampoco está bien de parte de las organizaciones ver a la empresa simplemente como un donante o una caja chica a la cual se acude con demandas, sino más bien a lo que hablamos hace un momento, la construcción de alianzas sólidas basadas en objetivos comunes, en respeto mutuo y en una comunicación constante. Esos son algunos de los elementos que quería compartir con ustedes, querida Evangelina, colegas de diferentes organizaciones y de diferentes empresas, y agradecerles por su tiempo y su paciencia al escuchar estas reflexiones. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. El aplauso es virtual. Creo que nos has dejado unos puntos muy importantes para tener en cuenta y sobre todo me quedo con la necesidad de trabajar en estas alianzas transformadoras. Es decir, aquellas alianzas que puedan aportar realmente al desarrollo sostenible del país y alianzas a largo plazo. Obviamente nos has dado muchos tips que hay que tener en cuenta, la necesidad de involucrar también a todos los actores, a la academia, el gobierno y la necesidad de generar confianza. La confianza es fundamental. Me está saliendo que estoy con la red lenta, ojalá me escuchen bien. ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Sí. Ok.
Bueno, gracias Lucho nuevamente y ahora sí vamos a conocer 3 experiencias en las cuales hemos invitado a empresas y organizaciones de la sociedad civil para que nos cuenten sus alianzas. No hemos podido ampliarlo a otros actores, pero ellos nos van a contar un poquito cuál es el relacionamiento que han tenido. Me voy a permitir presentar a este panel de lujo que tiene cientos de años de experiencias sumadas. La cantidad de experiencia de cada uno de ellos en sus ámbitos es muy, muy valiosa. Gracias, Rosalía Arteaga Serrano, por acompañarnos. Ella es presidenta ejecutiva de la Fundación FIDAL. Es un honor tenerla con nosotros. Además, ha sido la primera mujer presidenta y vicepresidenta constitucional del Ecuador. Fue viceministra de Cultura y ministra de Educación. Es miembro de la Academia Mundial de Artes y Ciencias, del Consejo Directivo de la Biblioteca de Alejandría en Egipto y miembro de honor de la Real Academia de Doctores de Europa y alta comisionada de la Panamazonía de Manaos, Brasil. Rosalía es asesora en múltiples universidades a nivel de Ecuador y a nivel internacional y además escritora. Ha publicado más de 15 libros de ensayos, prosa, poética, cuentos, y una convencida de que la educación es uno de los pilares fundamentales que va a sacar al país adelante y que va a generar desarrollo. También contamos con Sabrina Luz Carden. Ella es directora nacional de Hayas Ecuador. Sabrina es líder activista en derechos humanos y trabaja en Hayas hace más de 17 años y a lo largo de su carrera ha promovido el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos en todos sus ámbitos, con especial énfasis en la protección de la población refugiada y migrante. Desde el año 2003, que Hayas inició su programa de refugiados y solicitantes de asilo, ha liderado programas pioneros de apoyo psicosocial e integración socioeconómica que han beneficiado a miles de familias refugiadas y migrantes. Ya va a comentar ella un poquito más sobre Hayas. Y también contamos con Rosana Viteri, que es directora de Plan Internacional Ecuador. Ella es psicóloga de la Universidad Católica del Ecuador y comenzó su carrera profesional en Plan como consultora y luego de un tiempito se incorporó a la gerencia de la oficina en Bolívar. Luego colaboró con las otras oficinas de Plan Internacional, tanto en Paraguay como en El Salvador. Y desde el 2011 es la directora nacional de Plan Internacional en Ecuador. Además, ella es considerada una de las mayores líderes o expertas en temas de género en la región de la misma organización Plan Internacional, capacitando a personal de la misma organización y demás. Contamos también con Ramiro Páez, que es presidente de la Fundación Repsol. Él tiene una amplia trayectoria en la industria hidrocarburífera y Ramiro ha desarrollado diferentes proyectos y obras vinculadas a energía en varios países de América, Europa y África. Tiene toda una carrera profesional que ha trabajado en varias empresas nacionales e internacionales de producción de petróleo, desde CEPE, Texaco, Petroamazonas, Petroecuador, YPF y ahora Repsol. Y en el grupo Repsol ha sido director en Libia, en Venezuela y en Ecuador. También tenemos la presencia de Luis Enrique Coloma. Hola, Luis Enrique. Él es director ejecutivo del Fondo para Todos. Luis Enrique es un ejecutivo con más de 28 años de trayectoria en dirección de empresas familiares nacionales e internacionales y en diversos sectores, tanto de Ecuador como de Latinoamérica. Luis Enrique cuenta con una sólida experiencia en planeación estratégica, innovación, gestión, cambio, liderazgo de equipos multidisciplinarios y fusiones y adquisiciones de empresas. Y como mencionaba, actualmente es el director ejecutivo del Fondo por Todos, que es una iniciativa que muchos de nosotros conocemos, promovida por Roque Sevilla, alrededor de la cual se han juntado varias empresas y líderes y ciudadanos en el Ecuador para apoyar a los sectores vulnerables durante esta
esta crisis. Y por último, pero no menos importante, David Gray. David es gerente de responsabilidad corporativa, sostenibilidad y comunicación del Banco Pichincha. Cuenta con más de 20 años de experiencia en manejo de programas de sostenibilidad, con desarrollo de habilidades adicionales en temas de comunicación y asuntos públicos. Actualmente, como mencionaba, es el gerente de sostenibilidad y comunicación del Banco Pichincha, pero también colaboró en instituciones tanto como Cervecería Nacional, Pfizer, Rainforest Alliance y la Embajada de la República de Corea. Tiene una sólida formación en temas de sostenibilidad, comunicación, administración, gobernanza, entre otros. Bueno, como ven ustedes, tenemos un estupendo panel, bienvenidos a todos. Y lo que vamos a hacer ahora es un espacio para que nos vayan contando. Inicialmente vamos a hacer una ronda en la cual queremos que nos cuenten cuál es el proyecto, la alianza que cada uno de ustedes han tenido, y luego vamos a ir profundizando un poquito más en los temas. Entonces, Sabrina y David, cuéntenos en qué consiste la alianza y sobre todo qué les motivó a unar esfuerzos. Y si tienen cifras también muy interesantes que nos puedan compartir. Tenemos 4 minutos para que nos puedan presentar y poder pasar a los demás. Perfecto. Bueno, muchas gracias. De pronto, David, inicio. Realmente muy amable, realmente por la invitación, Evangelina y al equipo de Ceres. Es un placer estar aquí y poder mostrar este trabajo tan inspirador y que se habla todo el tiempo, ¿no? De la empresa privada, del apoyo de la empresa privada, pero aquí hay ejemplos muy claros de lo que se ha realizado. Rápidamente, Hayas es una organización que tiene más de 140 años trabajando con refugiados inmigrantes a nivel global. En Ecuador está hace 17 años trabajando especialmente respondiendo a la situación del refugio, de la situación de los refugiados colombianos que han huido de la violencia en Colombia, pero también, obviamente, ahora en los últimos años trabajando con población migrante, especialmente de Venezuela, que ha llegado en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, tal vez comentarles que estábamos en la búsqueda por allá en el año 2014, junto con el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, en una entidad financiera que nos pueda apoyar para poder llevar adelante los sueños de esta población. Personas que estaban ya de pronto con cierto tipo de apoyo socioeconómico por parte de la organización. Hacía falta una pata, y era la pata de la parte financiera, de la inclusión al sistema financiero nacional. Y en ese sentido empezamos la búsqueda de una entidad financiera de cobertura nacional, ya que nosotros tenemos una cobertura nacional no solamente, digamos, en las ciudades grandes, sino en zonas rurales. Y en ese sentido buscamos y encontramos pues en el Banco Pichincha, digamos, una voluntad y un oído para esta situación. Tal vez, David, si quisieras complementar ahí también. No se te escucha, David. No se escucha. ¿Aló, aló? A ver. A ver. ¿Aló, aló? Ahí un poquito mejor. Poquito mejor. Sí. Pena. No sé qué puede ser. Acércale un poquito más el micrófono, pero algo se te escucha. ¿Aló, aló? ¿Ahí mejor? Ahí sí. Sí, perfecto. David, gracias. Ahí mejor. A ver. Bueno, sí, como bien menciona Sabrina, nosotros tuvimos conversaciones con Hayas, con ACNUR, por allá en el año 2014, y claro, ellos nos presentaron esta oportunidad de apoyar a un grupo importante de un sector bien vulnerable de la población, que es el sector de los refugiados. Y nosotros en Ecuador hemos vivido esto ya durante algunos años, ¿no? Hemos vivido olas de refugiados de Colombia, de Haití, ahorita de Venezuela, lo más cercano. Finalmente son grupos que llegan a nuestro país y necesitan insertarse en la economía para que puedan también aportar, salir adelante y no quedarse en la informalidad. Y Hayas se acerca a nosotros con el ACNUR y nos dicen, mira, necesitamos una institución financiera que nos ayude para, canalizar fondos de ayuda
por otro lado, también facilitar la inclusión de estos sectores en la economía formal. Ellos salen a buscar trabajo, se acercan, le preguntaban, listo, ¿no? Te voy a contratar, ¿de dónde te deposito el sueldo? No, es que no tengo cuenta bancaria, porque nadie les abría una cuenta bancaria. Entonces, había toda esta problemática de no tenían dónde depositarles el sueldo, no podían hacer sus transferencias, hacer sus pagos en línea, en fin. Y viendo esto, pues nosotros nos convencimos que era un grupo al que definitivamente queríamos atender, queríamos cumplir también este rol social que tenemos. Y ahí fue donde la alianza con Hayas, que son quienes comprenden mejor estos temas, junto con el ACNUR, buscamos la alianza y ellos nos han ido guiando en este proceso, ¿no? Y ahí creo que viene la importancia de las alianzas. No todo el mundo tiene que ser experto en todo. El banco es experto en banca. Los expertos en atender estos grupos era Hayas, era ACNUR. Y ahí es donde se enriquece esta alianza, nos unimos y ellos han sabido acompañarnos en el proceso de cómo llegar mejor a esta población. Muchas gracias, David. No sé, Sabrina, si quieres comentar algo más antes de dar paso a Rosalía. Creo que está completo. Aquí hay de pronto algunos datos, Evangelina. Creo que es importante comentar que el tema de la migración en este momento nos transversaliza a todos. Vivimos con las personas refugiadas e inmigrantes en nuestras ciudades, en nuestros barrios. Y aquí hay algo de números que me parece interesante y el esfuerzo, y yo, digamos, Luis, cuando comentó todo el tema de la alianza, digamos, con el Estado ecuatoriano y cómo tenemos que ir en línea, ¿no? Porque el Estado ecuatoriano definitivamente está haciendo su esfuerzo para poder regularizar a la población. Y existe, ustedes podrán ver que en las noticias sale incluso que hay todo un proceso para las visas de excepción humanitarias en este momento para la población venezolana, que ojalá se pueda extender el plazo para que haya más solicitudes, pero están en el proceso de regularizar de tal forma que las personas puedan incluirse más fácilmente incluso al sistema financiero nacional. Básicamente eso. Gracias, Evangelina. Bueno, muchas gracias. Invitarles también a todos los que nos están escuchando, tenemos 70 personas oyendo este panel, que puedan hacer las preguntas por el chat. Rosalía, tengo entendido que Ramiro se le ha caído la señal, pero no sé si nos puedes contar un poquito tú acerca de la alianza que tienen con Repsol y específicamente con la Fundación. Bienvenida. Buenos días a todos. Gracias, Evangelina, y a Ceres por esta iniciativa y por la invitación. Creo que el título ya nos dice bastante, Alianzas que Inspiran, que me parece muy pertinente, sobre todo en los actuales momentos en que necesitamos tanto unirnos para sacar a nuestro país adelante. Fundación Fidal tiene 22 años de vida. Hemos venido trabajando fundamentalmente en temas de educación, y en todas las áreas, inclusive ahora escuchando a Sabrina y también al Banco El Pichincha, a David, pensaba, nosotros estamos con un proyecto de migrantes y vamos a tener que hablar. También después que inicialmente pues nosotros habíamos generado un proceso de capacitación a jóvenes de 16 a 18 años y luego también extendimos esa capacitación a jóvenes entre 18 y 35 años, pensando en generar valores democráticos, emprendimientos, responsabilidad, etcétera. Allí es cuando decidimos tocar las puertas de Repsol, encontramos unas puertas abiertas, mucha proactividad. Empezaron ayudando con becas a jóvenes de la zona de la Amazonía, que para nosotros es más difícil llegar. Fueron becados jóvenes de las comunidades Huaorani y también Quichua, y no contentos con esto, pues decidimos ir a una alianza mucho más fuerte. Esta alianza se ha dado en los últimos 2 años, que ha permitido que replicáramos la escuela de liderazgo que tenemos en Quito para jóvenes de todo el país, que la hiciéramos específicamente en la zona de influencia de Repsol. Así es que hemos venido trabajando en estos años con jóvenes de las comunidades, como decía, Huaorani y Quichua. Nosotros hicimos una promoción primero con los jóvenes, después a lo mejor podemos ir hablando un poquito más en detalle sobre estos temas y Ramiro ojalá se conecte y pueda... Ya está, qué bueno, que pueda compartir con nosotros la experiencia, que no ha sido fácil, es una experiencia en la que hemos tenido que ir aprendiendo.
trabajar con los sectores indígenas, sobre todo en la región amazónica, no es muy fácil. Existe, sobre todo en la comunidad de Wao, la preocupación de que un día que dejan de trabajar, pues dejan de comer y por lo tanto no es posible dedicarlo al aprendizaje. Sin embargo, hemos conseguido algunos temas que son súper importantes. Les hemos capacitado en derechos, deberes e identidad, en desarrollo personal, desarrollo sostenible, afianzando su identidad cultural. Hemos tenido trabajo en las zonas de Ganguetapare, Dicaro, Yarentaro, Nenquenguiro en la zona Wao y en Pompeya y en Indillana en la zona Quichua. De allí, de estos aprendizajes, se han constituido 2 escuelas de fútbol. Estas escuelas de fútbol están ayudando a niños y jóvenes, en un caso 70 jóvenes, en el otro caso 20 jóvenes. Tenemos emprendimientos en marcha como, por ejemplo, una escuela de Quichua, en donde se están beneficiando niños que ya no tenían mucho contacto con su propia lengua, un restaurante de comida típica, una panadería, en fin. La alianza ha sido fundamental porque hemos unido conocimientos que tenía Repsol en la propia zona en donde vienen trabajando durante tantos años y conocimientos nuestros en fomentar liderazgo, en todo lo que significa el aporte hacia las comunidades con conocimientos de emprendimiento, de sustentabilidad, etcétera. Así es que dejo allí y seguramente Ramiro tiene mucho que aportar porque ha sido además muy participativo conjuntamente con su equipo a lo largo de todo el proyecto. Muchas gracias, Rosalía. Ramiro, ¿estás ahí? ¿Te escuchamos? Ramiro. Démosle un... Ahí estás. Tienes que activar el micrófono, Ramiro. Está desactivado tu micrófono. Lo tienes que activar en la parte de abajo de la pantalla. No te preocupes, te esperamos. Está sin conexión de audio, Ramiro. Parece que tiene un problemita. Ahí le están ayudando. Tengamos un segundito de paciencia. Ok, mientras Ramiro le conecta al audio, es muy interesante lo que mencionabas, Rosalía, ¿no? La suma de los esfuerzos y los conocimientos. Es decir, cómo en la alianza cada uno viene a aportar sus conocimientos en el marco de la expertise de cada uno. Y ahí vemos cómo ustedes tienen experiencia en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que fomenta una educación de calidad, y Repsol en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 de crecimiento económico y empleo decente. No le tenemos el audio a Ramiro, no le tenemos, pero esperemos un segundito a ver si lo logra Ramiro. No te preocupes, regresamos contigo en un momentito. Ricardo, no creo que hay otro slide si quieres pasarle. No sé, Rosalía, esto es un poco lo que tú comentabas de los jóvenes. Yo podría ampliar hasta que Ramiro pueda incorporarse. Efectivamente, hola, perdón, doctora Rosalía, muy buenos días. Andrés Ceballos de Repsol le saluda. Hola, Andrés. Está Ramiro conmigo a la línea, así que lo voy a poner. Tenemos algún problema de audio en la conexión con la oficina. Ramiro, buenos días, por favor. Estupendo, gracias, Andrés. Buenos días. Escuchamos, Ramiro. Muchas gracias. Sí, un saludo también a todos los presentes, en particular a la doctora Rosalía Arteaga, con quien tenemos precisamente una alianza que ya lo mencionaba Luis Suárez. Lo importante es tener alianzas de este tipo. La Fundación Repsol Ecuador tiene un objeto social y un compromiso con la sociedad ecuatoriana y específicamente con las comunidades indígenas quichua y guaraní de la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Entonces, nos hemos propuesto aportar en la construcción de una ciudadanía que contribuya al desarrollo del país.
con esta premisa, establecimos una alianza con la Fundación Fidal, con el Centro de Formación para el Futuro, para promover y apoyar a los jóvenes guaraníes y quichuas. Estas comunidades están en el bloque 16 y 67, donde nosotros tenemos las operaciones para la extracción de petróleo. Los participantes son jóvenes de 18 y 25 años de edad, tienen la mayoría familias, y con Fidal estamos desde hace 2 años trabajando. Hemos logrado que cursen estos módulos unos 20 muchachos. Todos están, bueno, ya asistieron y terminaron el centro de formación, que implica algunos módulos, tanto en su casa como en Quito. Ahora con la pandemia, pues todo es online, pero de todas maneras, el curso anterior sí tuvo la oportunidad de compartir equipos de trabajo personalmente con gente de otras provincias. Actualmente tenemos 2 mujeres también que están cursando este centro de formación. Esto va en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que tiene que ver con la educación de calidad, con el objetivo número 8, que es el trabajo decente y crecimiento económico, y el objetivo número 5, que tiene que ver con la igualdad de género. Es muy importante también que dentro de las comunidades quichua y guaraní nosotros demos a entender que no es únicamente el varón el que está destinado a generar trabajo o a desarrollarse como líder en alguna organización o en alguna comunidad. Entonces es muy importante que desarrollemos este tipo de alianzas. Y los resultados, pues ya los comentó la doctora Rosalía. Se han hecho una cantidad de actividades importantes y ya son emprendedores. Tenemos acá un ejemplo, no sé si pasas por favor a la siguiente hoja o a la última para ir adelantando un poco. El emprendimiento, como ejemplo que tenemos aquí, pues se pueden ver unos resultados. Hay una escuela de fútbol, escuela de quichua, restaurante comida típica, la panadería, y han participado más de 120 niños, por ejemplo, en estas escuelas de fútbol, tanto en Ticaro como en Pompeya. Los fines de semana, pues tenemos alrededor de una treintena de platos típicos en este restaurante. Entonces, es un ejemplo de cómo podemos preparar a las personas para que sean mejores y que puedan apoyar el desarrollo de la sociedad, y también estar aliados con organizaciones como Fidal, que son realmente los que conocen del tema y cómo hacerlo. Y nos ayudan a nosotros también, porque dentro de nuestra actividad nos interesa el compartir pues las buenas prácticas, no solamente en la parte técnica, sino también con la sociedad. Tenemos fondos destinados para ello, pero necesitamos de buenos socios, de buenos aliados para poder ejecutar buenos proyectos. Yo creo que con eso más o menos se resume lo que hemos hecho con Fidal. Muchas gracias por la invitación y disculpen nuevamente el tema técnico aquí. No sé por qué razón les veo, les escucho, pero no tengo la oportunidad de hablar a través de la computadora. Muchas gracias. Pero muchas gracias, Ramiro, pero nos hemos vuelto muy recursivos durante esta situación que estamos pasando, así que no eres el único al que le ha pasado. Rosana y Luis Enrique, bienvenidos, el Plan Internacional y el Fondo por Todos. Cuéntenos la experiencia de ustedes, Rosana y Luis Enrique. Muy buenos días a todos y todas, y muchas gracias por esta invitación. Es un privilegio estar aquí con estos panelistas, y felicito la iniciativa de Ceres, porque realmente creo que en estas sinergias, en estas articulaciones, en estas alianzas que inspiran y que transforman, es donde podemos realmente hacer algo diferente y de impacto en nuestro país. En el caso nuestro, y me da mucho gusto comentarles una alianza que es nuevísima, y a diferencia de las otras que han tenido su tiempo para madurarla, nosotros empezamos esta alianza
ahora con la pandemia, en un momento en que Plan Internacional, que es una organización, brevemente comentarles que estamos en más de 75 países en el mundo, que somos una organización más vieja que Naciones Unidas, empezamos a trabajar por la niñez en la Guerra Civil Española, y en el Ecuador tenemos casi 60 años de trabajo, un poquito más. Y trabajamos con dos líneas, los derechos de la niñez y la igualdad para las niñas. Esto en la emergencia se tradujo en, sobre todo, ayuda humanitaria para las familias y principalmente ayuda alimenticia, porque mientras todo el país estaba viendo el tema sanitario, nosotros ya estábamos en las comunidades, sobre todo indígenas y también de la costa, mirando la desesperación de las familias porque no tenían suficiente alimentación. Y entonces, buscando estos contactos a través de otra organización, porque esta no es solamente una alianza de plan por todos, al contrario, es una organización, es una alianza entre Plan Internacional, CARE, Child Fund y el Fondo por Todos. Y a través de Child Fund fuimos invitados como Plan Internacional porque no teníamos esta conexión directa con Por Todos. Todo se dio tan rápido, de una manera tan fluida, y en las tres organizaciones, aquí me permito hablar a nombre de las tres, les he comunicado que fui invitada a este panel, que teníamos esta oportunidad de contar esta alianza, y mis colegas de CARE y de Child Fund estaban muy contentas de que tengamos esta oportunidad de contar que alianzas así funcionan maravillosamente bien, juntando diferentes capacidades. Y yo creo que ahí está la fuerza de estas alianzas, es decir, no es unirse con otro que hace lo mismo, quizás esa puede funcionar para ampliar, pero también funciona distintas capacidades. En el caso de Por Todos tenían la oportunidad de levantar fondos, y nosotros teníamos no solamente a las tres organizaciones, sino una red en el territorio, con aliados, con voluntarios, con dirigentes comunitarios, que en esa situación de cierre del país nos permitían llegar a los rincones más alejados de nuestro país. Y así también en alianza y en coordinación con el gobierno, la primera sugerencia era que estos kits de alimentos, que fue, digamos, en lo que trabajamos en esta alianza, llegar con ayuda alimentaria, fueron kits de alimentos de $120. Hemos llegado a un total de 122,000 familias, a muchísimas, casi a todas las provincias del país, porque esa es la otra ventaja de aliar fuerzas. Al estar tres organizaciones que están en diferentes territorios, más Por Todos, digamos acá, en la infografía que ustedes están viendo van a ver solo las provincias de Plan Internacional, pero si a eso suman lo de CARE y lo de Child Fund, por excepción nos llegamos a Galápagos, nos llegamos a 2 o 3 provincias de la Amazonía y Cañar. El resto de provincias estuvimos en todas las provincias, llegando con este kit de alimentos que solventaba la alimentación de un mes de cada familia. ¿De dónde salió el costo de $120? Justamente lo tomamos del monto que usaba el gobierno nacional de $60 por mes, para no generar diferencias en las comunidades y que tengamos unas familias que reciben un kit y otras familias que reciben otro tipo de kit. Estamos muy agradecidos de haber tenido esta oportunidad. Tenemos también aspiraciones de que esto siga adelante y mostrar que también en una situación de emergencia podemos unir fuerzas rápidamente, y a pesar de quizás ser la primera vez que trabajamos en conjunto, hacerlo de manera muy eficiente. En la pantalla ustedes están viendo, no sé, no quiero acaparar el tiempo, quisiera darle el espacio a Luis para que complemente, pero en la pantalla están viendo los criterios con los que seleccionamos los beneficiarios, y quizás después podemos entrar en algo de esos detalles, porque parecería muy simple entregar kits de alimentación, pero es bastante complejo y sobre todo llega a un punto que es importantísimo.
proteger a nuestros niños y a nuestras niñas. Estamos haciendo los esfuerzos más grandes para proteger a la siguiente generación, esos niños de 0 a 3 años, que si no se alimentan bien ahora durante la emergencia y durante la pandemia, pues en 10 años más, en 15 años más, no vamos a tener ese país desarrollado al que todos aspiramos. Muchas gracias. Le dejo la palabra a Luis. Buenos días con todos. Un gusto estar con este panel. Gracias a Ceres por la invitación. Creo que la experiencia del Fondo por Todos en la construcción de alianzas ha sido sumamente interesante. Creo que comparto con la exposición que nos hizo Luis al inicio, las alianzas para que agreguen el mayor valor a la sociedad, a la humanidad, tienen que ser alianzas de largo plazo. Sin embargo, las alianzas tienen que responder a las necesidades de la humanidad, del ecosistema, de la comunidad en el momento. Y estamos pasando por una emergencia sanitaria y humanitaria sin parangón en los últimos 75 años de la humanidad. Posiblemente la Segunda Guerra Mundial fue una tragedia superior a esta, pero posiblemente la única. Y por lo tanto, la respuesta que esta emergencia humanitaria requería era una respuesta inmediata. A pesar que las alianzas tienen que ser de largo plazo, a pesar que hay que construir alianzas sólidas a través de la construcción de la relación, de la confianza, en esto teníamos que crear soluciones en muy corto plazo porque la emergencia sanitaria, la emergencia humanitaria era enorme. El Fondo por Todos es un colectivo de empresas, de ciudadanos, de ONGs, de instituciones públicas que tienen la finalidad de ayudar a los más vulnerables durante la emergencia sanitaria y hacerlo de la manera más rápida, más transparente, más efectiva posible y trabajando en varios pilares. El Fondo por Todos llegó a establecer alrededor de 17 alianzas. Alianzas muy importantes en el eje de alimentos con Plan Internacional, con Care Ecuador, con Chao Fund, con Fundación Raíz. Hemos llegado con Care, Plan Internacional y Chao Fund a muchísimas provincias, pero también con otras organizaciones hemos completado todas las provincias del Ecuador, incluyendo Galápagos, incluyendo las provincias de la Amazonía. Hemos podido atender a 170,000 personas en el eje de alimentos. Pero adicionalmente hemos podido traer 284,000 pruebas, tanto de diagnóstico como serológicas, de anticuerpos, para las poblaciones más vulnerables del Ecuador. También hemos podido aportar en equipos de protección personal cerca de $3 millones para el personal de la salud, para personal en situaciones de riesgo, pero también para poblaciones vulnerables. Hemos hecho un corredor humanitario con venezolanos. Estamos construyendo 20 centros de triaje respiratorio, es decir, estaciones móviles médicas en 18 provincias del país. Tenemos 7 estaciones de triaje respiratorio ya operativas en el país y se están construyendo 20 adicionales con el Ministerio de Salud Pública. Estas alianzas han incluido alianzas como las tan valiosas como CARE, Chao Fund y Plan Internacional, que han fluido extremadamente bien, que se pudieron constituir en un cortísimo tiempo, pero también alianzas con el Ministerio de Salud Pública, con el IES, con la Cruz Roja, por ejemplo, para poder implementar las acciones del Fondo por Todos. Es decir, el Fondo por Todos no hubiera logrado más o menos invertir 7.5 millones en 4 meses de emergencia sanitaria o 5 meses de emergencia sanitaria si no fuera por la construcción de alianzas. Y estas alianzas han tenido que hacerse sumamente rápido, sumamente efectivo. La velocidad de reacción requería un pensamiento exponencial, no un pensamiento de organizaciones tradicionales, lineales, sino poder construir cosas sumamente rápidas que funcionen con el nivel de confianza, con el nivel de profundidad y que tengan la efectividad con la transparencia necesaria para poder llegar a la mayor cantidad de la población vulnerable posible en el menor tiempo posible. Creo que si no fueran por las alianzas, no se podría hacer lo que hicimos. Pero esto nos
deja una lección interesante, que es cómo construir alianzas en situaciones de respuesta de emergencia, que no son los tiempos normales, que no tenemos la capacidad para visualizar el horizonte y los objetivos de largo plazo, que muchas de las valiosísimas alianzas que se han mencionado ahora lo tienen, y que uno tiene que construir soluciones en cuestión de días, ni siquiera semanas. Pero creo que hay una lección muy, muy importante en cómo esas alianzas se pudieron construir y cómo han sido efectivas para llegar con soluciones a los más vulnerables en el país. Muchas gracias a todos por esta primera ronda de presentación. Qué importante es que, si bien tenemos que tener esa visión a largo plazo, no tenemos que descuidar las necesidades que tiene, por ejemplo, en el caso del Ecuador, de poder responder con este tipo de alianzas cuando tenemos alguna emergencia como un terremoto, y bueno, esperemos que no tengamos una pandemia en el muy corto plazo nuevamente. Quiero hacer una siguiente ronda de preguntas, y le voy a dar paso a Rosalía, que lamentablemente tiene una reunión y tiene que salir. Pero quiero que nos comenten, dentro del marco de esta relación que ustedes han podido llegar a tener en esta alianza puntual, porque obviamente ustedes tienen muchas alianzas y no nos da el tiempo para poderlas contar, pero en esta alianza puntual, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes y retos que han encontrado? Porque siempre tenemos estos retos, pero uno sale fortalecido de esto. Rosalía, ¿qué nos puedes contar? Gracias, Evangelina, y disculpas por tener que salir, se me cruzaron los eventos y tengo uno con una academia en Nueva York a las 10. Efectivamente, yo creo que ha habido varios retos y aprendizajes. Me parece que los equipos, tanto de Fundación Repsol como de FIDAL, se acoplaron bien. Es decir, ha habido toda una serie de reuniones, de intercambio de opiniones respecto de cómo llevar a cabo los compromisos. Para mí, los retos y para la Fundación fueron la distancia a la que teníamos que desplazarnos, el hecho de todas las precauciones que hay que tomar. Por ejemplo, todo el equipo tuvo que vacunarse contra el tétanos, contra la fiebre amarilla, es decir, hubo que hacer muchos preparativos que indudablemente fueron diferentes a los que hemos tenido en otros proyectos, pero también el hecho de que las comunidades son complejas y tienen sus propias dinámicas, todo ese respeto que hay que tener a los diferentes sectores, porque de una forma actúan los huauranis y de otra forma actúan los quichuas. Es decir, por más que son comunidades indígenas, cada una de ellas tiene su personalidad, tiene su forma de actuar. También teníamos que conseguir capacitadores, en algunos casos que conozcan los idiomas nativos, para que haya una más fluida comunicación. También aliarnos con otras organizaciones que estaban trabajando en la zona, como la Universidad Católica, como la Monseñor Lavaca, es decir, hacer todo un grupo de alianzas que permitieron que pudiéramos ser exitosos en nuestro cometido. Así es que yo diría que esos fueron retos, pero al mismo tiempo aprendizajes que nos están sirviendo mucho, porque indudablemente todo aquello que ya Fundación Repsol venía haciendo en el campo nos ha servido para desarrollar nuevos liderazgos que tienen que ver además con, yo diría, la filosofía que es no darle el pescado, sino enseñarle a pescar, ¿no es cierto? Que las personas no solamente estén esperando que las empresas en un momento dado financien sus emprendimientos, sus gestiones, etcétera, sino que cada uno de ellos, de acuerdo a su entusiasmo, a sus conocimientos, puedan desarrollar sus actividades. Entonces, una será la dinámica de la escuela de fútbol y otra la de la panadería o la del restaurante. Además, ha tenido esto que irse cambiando por los tiempos de la pandemia. Es decir, tuvimos que suspender los viajes hacia la zona de Dicaro, de Pompeya, etcétera, por parte del equipo y más bien hacerlo online y buscar los sustitutos. Con las dificultades que esto entraña. Imagínense, si se nos cae la señal en Quito, ¿cómo podrá hacer esto en comunidades que no tienen conectividad y que tienen que trasladarse a la iglesia, tienen que trasladarse a la comunidad para poder conectarse? Esto ha sido también un aprendizaje mutuo. Y gracias por escuchar. Voy a tener que retirarme porque me están esperando en la otra reunión.
No te preocupes, Rosalía, entendemos perfectamente. Ramiro, ¿estás por ahí para que nos cuentes un poco los retos y aprendizajes de ustedes? Gracias, Rosalía. Gracias. ¿Tenemos a Ramiro por ahí, Andrés? Sí, Ramiro. Sí, Hola, muchas Ramiro, gracias. te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Mire, bueno, como retos y aprendizajes, lo que nosotros hemos podido ver en estos últimos meses es que la manera de trabajar tiene que ser muy de la mano con las comunidades y con su consentimiento para poder llevar adelante todos estos proyectos. No es precisamente el proyecto que a nosotros más nos guste el que va a funcionar. No es una idea que nosotros podemos tener desde una empresa petrolera la que va a funcionar. En absoluto. Se trata de conocer exactamente cuál es la necesidad a través de una relación con las comunidades muy cercanas para poder entender cuál es verdaderamente su necesidad. Y entonces ahí poder ayudar y poder trabajar. Es decir, no es una imposición, más bien es a pedido de las comunidades la manera como se puede llegar. Y luego pues es un ganar-ganar porque ya tenemos las dos partes lo que necesitamos. Por un lado a nosotros nos interesa formar personas a través de estos lineamientos de los objetivos de desarrollo sostenible y por otro lado ellos también se benefician porque a la larga es una actividad sustentable que pueden ellos también manejarlo en el largo plazo. Pueden continuar haciendo algo más de lo que normalmente venían haciendo. Muchas gracias, Ramiro. Sabrina y David, desde su punto de vista, retos y aprendizajes. Inicio entonces, David, para después darte la palabra. Bueno, yo creo que en este camino de entender qué significa la población refugiada, qué trae la población refugiada del Ecuador, quiénes son, por qué están acá, qué es un migrante, qué hace aquí un migrante, fue muy importante todo este proceso de sensibilización al personal del banco y al personal de CRISFE, que quiero decir que lo voy a tocar acá siendo parte del grupo en ese sentido, porque también tuvimos digamos, todo un contacto con CRISFE para el trabajo con esta población refugiada. Entonces, este tema de sensibilización de quién son, capacitaciones que tuvimos que realizar al personal del banco para poder entender qué traen realmente de valioso y realmente por qué hay que abrirle, digamos, las puertas, ¿no? Porque hace muy bien al país y en ese sentido ese entendimiento. Creo que otro aprendizaje importante es que el banco y su visión inicial, digamos, después del diálogo y todo, era no crear un producto paralelo para la población refugiada, sino un producto que el mismo banco tiene para las poblaciones en situación de vulnerabilidad y cómo podemos incluir a esta población dentro de los mismos productos que el banco digamos, tenía, ¿no? Y yo tal vez voy a terminar para dejarle también paso a David, y yo quisiera hablar de cómo en esta pandemia, y justo cuando Rosana decía en esta reacción rápida hacia las situaciones de emergencia que estamos, en la situación que estuvimos especialmente desde marzo que estamos trabajando virtualmente, cómo estas capacitaciones a la población en movilidad humana, como el Ecuador lo llama, cómo se pudo adoptar al contexto de la emergencia y cómo se siguen dando capacitaciones en ahorro, cómo se siguen dando capacitaciones en educación financiera a la población en forma virtual y la población continúa recibiéndolo. Y pienso que estas metodologías virtuales y todo, yo quisiera que David de pronto hable un poco también sobre en la pandemia el producto, digamos, con este conocimiento de qué es la población, cómo el Banco El Pichincha pudo generar un producto a través de cajeros automáticos. Y después puedo completar con algo de retos también después de David. Gracias. Acércale el micrófono, David, que no te escuchamos. No, a ver, acércalo. Aló. Hay un poquito. Aló. A ver,
Sí, tienes que acercarte un poquito más. ¿Aló? Ahí. ¿Aló, aló? Ahí, ¿Aló? David. Ahí está mejor. Perfecto. Sí. Perfecto. Ok. Ah, ya. Perfecto. Ok. Entonces, bueno, sí, en línea de lo que menciona Evangelina, lo que menciona Sabrina, los aprendizajes han sido algunos. Nosotros como banco, por supuesto, el entender cómo atender a un grupo vulnerable de estas características nos ha tomado tiempo. Hemos tenido que adaptar algunos procesos justamente para poder llegar donde ellos, como bien menciona, por ejemplo, en términos de educación financiera, nosotros ya hemos llegado a cerca de 5,000 personas beneficiadas con educación financiera, pero nos tocó adaptar los programas junto con CRISFE. Nos tocó entrar en temas de una oferta virtual, ¿no es cierto? Adaptar también las metodologías de enseñanza, teatros, por ejemplo, para que personas o menores de edad también vayan entendiendo los temas de educación financiera, en fin. Entonces, por ahí fueron uno de los primeros aprendizajes que también hemos tenido junto con Fundación CRISFE. Otro de los aprendizajes que hemos tenido es, bueno, o sea, les abrimos la oportunidad de que tengan una cuenta, pero eso no era suficiente. Este es un grupo que quiere salir adelante y para eso también ellos necesitaban tener acceso, por ejemplo, a crédito. Y ahí es donde nos dimos cuenta de que también teníamos que tener una oferta de valor integral, en donde ya no sea solo abrir la cuenta, sino que tengan acceso a medios de pago, acceso a créditos. Y ahí es donde, por ejemplo, también entró la metodología de banca comunal, en donde ellos, al no tener un historial en el país, era bien complicado, ¿no es cierto?, por los niveles de riesgo que se tiene, crediticio. Ahí es donde, por ejemplo, una banca comunal se vuelve súper importante porque todo el grupo se garantiza entre sí. Entonces, estas personas pasan a ser parte de un grupo de banca comunal y entonces estas 2 o 3 personas que pueden llegar a ser hasta un 20% del grupo de población refugiada tienen acceso a crédito y en donde ellos se garantizan entre ellos, pero finalmente acceden al sistema financiero, acceden a crédito y acceden a poder financiar también sus emprendimientos. Y ahí entras en otra línea, emprendimientos. Entonces ahí también es otra línea de aprendizaje. Este es un grupo también muy emprendedor. Es un grupo de gente que quiere salir adelante, que dejó su país para salir adelante. Y ahí es donde ellos tienen ganas de comerse el mundo, quieren salir como sea. Pues necesitan crédito, necesitan emprender. Estas muchas veces capital se mira. Entonces, bueno, ahí también en los aprendizajes, en los acompañamientos que hemos venido haciendo, entonces ahí también con CRISFE, el programa EmprendeFe, en fin. Entonces, todo esto ha sido un aprendizaje constante desde la oferta de valor financiera, la oferta de valor no financiera, cómo llegar mejor a estos grupos vulnerables. Y en esta línea de ir ampliando las opciones, Sabrina mencionó esto que desea que yo les comente. Organizaciones como Hayas, como ACNUR y otras ONGs aportan a estos grupos vulnerables también con fondos para que ellos tengan, especialmente cuando llegan, necesitan comer, necesitan poder pagar un lugar donde tener un techo, en fin. Y no tenían cómo hacerles llegar, o sea, cuál era el mejor mecanismo para que estas personas puedan obtener su dinero. Y ahí es donde nosotros logramos identificar una opción muy interesante, que es habilitar los cajeros automáticos del banco, que tenemos más de 1,000 cajeros, para que ellos puedan ir con un código único, ir y sacar su dinero de cualquier cajero del Pichincha a nivel nacional. Y entonces, más allá de que tengan o no una cuenta, van con un código y acceden a su dinero para poder solventar sus temas de alimentación, de hospedaje y en fin. Entonces, han sido aprendizajes constantes desde temas de educación, desde habilitar sistemas, desde capacitar al propio personal, pero ha sido muy rico el aprendizaje y finalmente también nos llena mucho, porque está atendiendo a los grupos de los más necesitados. Gracias. Sabrina, ¿quieres decir algo más antes de pasar a Rosana y a Luis Enrique? Solamente en el tema de retos me parece muy importante adicionar a lo que dice David, porque el camino ha sido trabajado fuertemente, porque yo creo que hay todo un tema, si bien la ley de movilidad humana en el Ecuador, es amplia en los derechos de la población en movilidad humana,
todavía había entre las mismas entidades del Estado ciertas situaciones que entre ellos no se ponían de acuerdo. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, el tema de la documentación de la población refugiada fue todo un reto? Si no tiene el documento, si tiene la visa de refugio, si se puede o no se puede abrir una cuenta. Nos tocó mucho trabajar con el departamento jurídico del banco para poder apoyar conjuntamente con el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, para que pueda entender también el banco que hay esa posibilidad con la población y que además puede ser un nicho de opciones para el banco. Entonces, todo este tema de documentación fue un reto para poder explicar y entender bien. Y lo otro creo que es la falta de confianza en un cierto momento, de quién es esta población y cuál iba a ser el riesgo para el banco. Entonces era todo el tiempo, ¿y cuál es el riesgo? ¿Y cuál es el riesgo? Y si las personas extranjeras vienen sin el documento tal o cual, eso es un riesgo porque la superintendencia de bancos no permitía ciertas situaciones y no estaba tan clara la superintendencia. Entonces todo este trabajo que se hizo durante años también resultó en que ahora en la pandemia, justo esta alianza con el Banco del Pichincha y otras organizaciones, como lo dice David, puedan realmente entender ya a quién estaban llegando a través del sistema de los cajeros automáticos. Básicamente eso. Gracias, Evangelina. Bueno, muchas gracias, Sabrina. Luis Enrique y Rosana, estas dos experiencias que hemos ido se han construido en algunos años de trabajo juntos y han tenido todo el tiempo para ir madurando la experiencia. Pero la alianza de ustedes, si bien Plan Internacional tiene años de experiencia en alianzas, ha sido esta alianza que vos mencionabas, Luis Enrique, que ha tenido que responder a esta emergencia. En este tiempo, ¿cuáles son los aprendizajes y los retos que han podido identificar? Luis Enrique, ¿quieres empezar? Si quieres, Rosana, gracias. Una pequeña introducción, quizás tú puedes ampliar. Primero, creo que la alianza fue esencial para poder ejecutar. Creo que cuando uno comprende una alianza como la sumatoria sinérgica de las mejores capacidades que cada parte tiene, las alianzas son mucho más efectivas y rápidas en generar resultados. En este caso, nosotros aportábamos con la capacidad económica, pero necesitábamos partners ejecutores que tengan experiencia, que tengan las capacidades, que estén en territorio y que puedan llevar rápidamente a cabo los planes de ayuda humanitaria que como fondo teníamos concebidos. Y creo que encontramos en Plan Internacional, en Care Ecuador, en Child Fund, en Fundación Raíz, encontramos esos partners ideales que tenían las capacidades, contaban con una amplia experiencia, tenían desde luego la ética y los principios para poder rápidamente alinearse en este proceso de ejecutar proyectos a una velocidad enorme con eficacia, llegando a las poblaciones más vulnerables. Y creo que la experiencia básicamente fue cómo hacer alianzas sumamente rápidas. No teníamos el tiempo de conocernos, de probar, de discutir semanas de un contrato o un acuerdo. Teníamos que básicamente confiar, rápidamente evaluarnos y en cuestión de días, de horas, establecer cómo íbamos a trabajar. Y es increíble cómo estas organizaciones no gubernamentales, como Plan Internacional, logran llegar a territorio con enorme efectividad. Además, es importantísimo, esto implicaba, por ejemplo, evaluar con el MIES, con el Ministerio de Inclusión Social, que no haya redundancias, que no haya duplicidades. No queríamos llegar a poblaciones quizás que ya contaban con el bono de desarrollo humano o que ya estaban recibiendo algún otro tipo de ayuda. Queríamos llegar a aquellas poblaciones las más vulnerables que no tienen ningún tipo de ayuda. Algunas incluso son invisibilizadas. Llegamos a poblaciones en Esmeraldas, en los Chachis, por ejemplo, al norte de Esmeraldas, poblaciones que ni siquiera constan en los mapas y que por lo tanto no reciben ningún tipo de ayuda formal desde el Estado. Entonces, el poder rápidamente cruzar bases de datos con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, rápidamente verificar que estas poblaciones son las más necesitadas y que estamos generando el mayor impacto. Y creo que para eso fueron fundamental la experiencia, las capacidades que tenía Plan Internacional, por ejemplo.
teníamos que confiar rápidamente en que eso iba a ser una alianza exitosa. Y ciertamente ha sido una alianza tremendamente exitosa. Incluso queremos nosotros en nuestra memoria crear el procedimiento para poder generar este tipo de alianzas que resultan siendo muy efectivas, que ejecutan los propósitos de una manera muy eficiente en términos de uso y destino de recursos y que llegan a las poblaciones más vulnerables posibles. Queremos dejar esa metodología porque en este tipo de respuestas emergenciales y muchas respuestas que se generan, temas de migración, temas de movilización por conflictos bélicos, situaciones de terremotos, etcétera, uno no tiene el tiempo de construir las alianzas en los esquemas tradicionales y tiene que pensar en esta filosofía de organizaciones exponenciales. ¿Cómo hago en días lo que me puede tardar meses o años? Gracias, Eso excelente, Luis Enrique. Rosana. Yo empiezo con el tema de la confianza. Y la confianza que se generó desde por todos con las organizaciones realmente permitió hacer todo lo que hicimos. Pero la confianza va todavía mucho más allá, porque aquí estamos viendo la alianza de las organizaciones, las ONGs internacionales y por todos, pero en el territorio, cada una de nuestras organizaciones necesitaba alianzas con los gobiernos locales, con los dirigentes comunitarios, con los voluntarios y otra vez confiar, porque en una situación de cierre del país, nuestro personal, si bien pudo acompañar la entrega de los kits que ustedes están viendo en la pantalla, no podía llegar a cada familia justamente por las reglas del distanciamiento social. Y entonces tuvimos retos enormes. Por ejemplo, inicialmente habíamos pensado que el mejor modelo era con transferencias monetarias. Pues porque además, no solamente por la facilidad, sino porque a cada familia le permitía definir cuál era su prioridad, si son los alimentos, si es que es el transporte, si es que son quizás los medicamentos, el internet para los niños y niñas, para que puedan asistir a sus clases, etc. Esto no funcionó de ninguna manera porque, por un lado, una dispersión enorme de las comunidades a las que teníamos que llegar, pero por otro lado, la limitación de las familias de llegar a comprar si es que llegaban a tener ese dinero, pero más aún, la carencia de servicios bancarios en los sitios más alejados del país. Puedo mencionar Guamote, por ejemplo, tiene 3 cooperativas locales, pero para que las familias llegaran, de las comunidades alejadas, llegaran a Guamote, tenían 2 horas, 3 horas de viaje y esto se les hacía absolutamente imposible porque las comunidades estaban cerradas. De tal manera que los retos operativos fueron enormes, pero no solamente eso. Es decir, yo quisiera resaltar que juntando estos esfuerzos del sector privado, de las ONGs internacionales, locales, las autoridades, el MIES, los gobiernos locales, las comunidades, creo que podemos hacer mucho más. Yo creo que ese es el gran aprendizaje y creo que salimos de la emergencia y este país rápidamente se olvida de que ahí es donde tenemos la gran oportunidad de resolver los problemas que tiene el país, que de ninguna manera uno solo de estos sectores podría abordarlo. Creo que también es súper importante hablar de en el caso de una alianza como esta que se hizo con esa rapidez, con esa eficiencia, hablar de la flexibilidad. Y ahí encontramos en Por Todos una flexibilidad impresionante. Es decir, cada consulta que hacíamos era bienvenido, podemos cambiar esto, podemos hacer lo otro, podemos llegar acá. Y eso nos permitió llegar a muchos más y aprovechar al máximo los recursos. El otro reto era la articulación y la coordinación. Era la primera vez, es decir, tenemos un largo tiempo de trabajo con CARE y con Child Fund, pero era la primera vez que íbamos a aplicar el mismo esquema exactamente en todas y cada una de las comunidades en las que íbamos a llegar.
Y creo que ese fue un aprendizaje mayor y sumamente interesante. Es decir, todos nos atenemos a las mismas reglas, no cambiamos las cosas de acuerdo a los procedimientos de cada organización, todos hacemos lo mismo y llegamos rápido. Bueno, muchas gracias. Creo que es súper interesante rescatar cómo de una necesidad puntual se fueron articulando entre, digamos, dos actores y se fueron sumando más. O sea, para maximizar el impacto de los diferentes proyectos y las diferentes propuestas y la importancia de no quedarnos, no, trabajo yo contigo con la exclusividad, sino de ver más allá de eso y de la necesidad de sumar a estos otros actores. Tenemos 10 minutitos, les voy a mencionar un par de inquietudes. Lucho, quiero que te incorpores también. Tenemos muchas felicitaciones por el espacio, muchas gracias, todos están mencionando por haber compartido sus experiencias. Tenemos ahí una necesidad puntual, Luis Enrique, que luego te la pasaremos, para unas personas con niños con cáncer, así que si es que habrá la posibilidad, les vamos a poner en contacto con esta Fundación Camila, si es que nos lo permites. Claro que sí. Hay una pregunta interesante. ¿Ustedes qué le pueden recomendar a una ONG nueva? Porque todas las ONGs grandes, digamos así, que están aquí, tienen muchos años de experiencia y nos dicen, bueno, como una ONG que recién ha nacido, que tiene un capital humano muy valioso, pero no tiene las credenciales para presentarse frente a una empresa, decirles, quiero trabajar contigo, o sienten ese recelo. Tal vez Lucho y después los demás, si nos pueden dar un par de tips para estos jóvenes que nacen con un montón de energía, pero que a lo mejor no tienen, como digo, esas credenciales todavía para presentarse. Gracias, Evangelina. Sí, estaba viendo las preguntas en el chat y me parece una pregunta bien interesante. Todos hemos pasado por ese momento alguna vez. Hace 30 años, cuando formamos Ecociencia, varios jóvenes biólogos, para nosotros fue muy importante la alianza con Fundación Natura, que en ese entonces encontró en nosotros un grupo técnico para sus proyectos y nos adoptaron, y siempre soy muy grato con Yolanda Cacarazzi y con Roque Sevilla, que nos dieron un empujón cuando empezábamos. Hoy Ecociencia ya tiene 30 años y sin lugar a dudas, trabajando ya 20 años en CI, en Conservación Internacional, una de las grandes ventajas de trabajar en una organización como CI es que hay mucho apoyo y mucho reconocimiento, lo cual nos abre las puertas fácilmente. Y recuerdo cuando empezábamos hace muchos años a nivel nacional, el unirse con otra organización con más experiencia puede ser un mecanismo muy adecuado. Siempre es importante tener este patrocinio, este apoyo de una organización quizás más experimentada que te abre puertas, pero de nuevo construyendo una relación muy honesta, muy transparente para que la organización más joven, más nueva, realmente sea apoyada y se puedan crecer juntos los dos, digamos, tanto la organización que tiene experiencia, porque también va a aprender mucho y se va a energizar de toda esa motivación de las organizaciones jóvenes, y por otro lado los jóvenes de la experiencia y la confianza, el respaldo de una organización ya consolidada. Entonces creo que es obligación nuestra también apoyar a las nuevas organizaciones. No lo vamos a lograr solos. El que piense que esto lo vamos a lograr solos está totalmente equivocado. Esto es un trabajo colectivo. El desarrollo sostenible implica trabajo colaborativo y brindar oportunidades a los que vienen luego. Recordar que alguna vez fuimos terneros. Bueno, muchas gracias. Quiero pasar a otra pregunta para que no nos quedemos mucho, porque nos queda, como les decía, poquito tiempo. Sabri, ¿querías decir algo? Te dejé con la palabra en la boca. No, tranquila, quería adicionar algo como de lo que comentaba, pero si quieres con todo, lo digo de una vez. Por favor, dilo. No, yo creo que, digamos, uno de los, digamos, me parece que pide un poco de consejo, un poco de ideas, la ONG que se está formando. Creo que es muy importante, al meterse a algún tipo de proyecto, hay que escuchar a la comunidad. Hay que escuchar a lo que la gente necesita realmente.
¿no es cierto? Creo que eso es muy importante porque a veces tenemos la tendencia como organizaciones que sabemos todo y estamos desde nuestra posición como organización sin escuchar a la comunidad. Y creo que esto es muy importante, es la gente la que nos apoya. Otra cosa que me parece muy importante es, creo que Rosana lo comentó y lo comentó Luis en su intervención, nosotros tenemos que ir alineados a lo que el Estado ecuatoriano está haciendo. ¿Sí? No podemos trabajar en una manera que cada uno hace, sino vamos un poco alineados y esta relación con gobiernos locales, con gobierno central, con los diferentes ministerios es fundamental. Y aquí vamos a hacer una propaganda, yo creo que inscribirse a CERES como miembro de CERES es muy interesante porque al final también tienes opción de conocer empresa privada y conocer otros actores que pueden también apoyar, de lo que ahora puedo comentar. Bueno, muchas gracias, Sabrina, por la propaganda. Y Eva, sí, David. Yo también tengo por ahí un comentario chiquito nada más. O sea, ahora desde la óptica, o sea, ahora que están creando las ONGs, pero claro, muchas veces las ONGs lo que hacen es ir a buscar al sector privado, ¿no es cierto?, para que apoyen y todo. Yo lo que te diría es, la experiencia con Hayas fue muy buena y con otras ONGs que se han acercado, pero claro, cuando buscan al sector privado, con el rol específico que ellos cumplen, es decir, a nosotros nos buscaron como banco para ejercer banca. O sea, hoy por hoy cada vez hay menos recursos. Sí existen por ahí todavía ciertos fondos con un tinte filantrópico para aportar alguna iniciativa social, alguna iniciativa de medio ambiente, y eso va a seguir habiendo cuando hay un poco de más bonanza. Hay más fondos para eso. Pero cuando no hay bonanza, finalmente te tienen que buscar o acercar al sector privado, pero encontrando el punto de contacto con el giro del negocio de ellos. Entonces, por ejemplo, Hayas se acerca a nosotros, ACNUR se acerca a nosotros para decir, ok, el sistema financiero, tu banco para que nos apoye en este rol social, pero haciendo banca, no pidiendo fondos para cualquier tema, por más bonito que puede sonar, pero cuando no hay bonanza, no hay esos fondos. Y entonces, eso básicamente, o sea, cuando busquen al sector privado, intenten encontrar la conexión con el giro del negocio de esa empresa a la que le vas a buscar. Ahí tienes mucho más posibilidades de encontrar una alianza en donde hay un ganar-ganar, en donde en verdad esa alianza se vuelve constructiva y es factible que se dé. De lo contrario, si es un tema de, por favor, danos, o sea, que haya una donación para una iniciativa, puede darse, pero en momentos, por ejemplo, como ahora, los fondos son muy restringidos a todo nivel. Sí, es mucho menos probable. Y yo le añadiría también que las organizaciones también que quieren acercarse al sector privado identifiquen cuál es la necesidad que ese sector privado tiene y que con las capacidades de la ONG tú se lo puedes solventar, como ha pasado con el caso del Fondo por Todos, que también con la experiencia de las ONGs en el territorio pudieron hacer que ellas sean las ejecutoras de las diferentes necesidades. Última, sí, Rosana. Y quizás yo añadiría una última cosa, y no para el tema, no para el momento de emergencia, porque no sería factible, pero sí cuando no estamos en emergencia. El momento que inicia que estamos planificando un proyecto, creo que ese es el momento de hacer un mapeo de actores en ese territorio donde se va a llevar adelante esa iniciativa e incluir al sector privado desde el vamos, es decir, desde el día uno, es decir, tienen que estar ahí todos los actores. Creo que ese es una de las elementos de éxito de cualquier propuesta. Gracias. Ramiro, ya te veo que tienes audio. Justo te iba a dar la palabra porque ya vi que tenías audio. Cuéntanos. No, simplemente que hay que tomar en cuenta otro factor no menos importante, y es el que cada una de las empresas privadas en particular, y por supuesto también las públicas con mayor rigurosidad, tenemos un presupuesto que se prepara a finales de año. Es decir, si alguien viene a mediados de año a solicitar
un apoyo para cualquier idea, por maravillosa que sea, va a ser un poco difícil o casi imposible si no está en el presupuesto de ese año. Entonces es importante que a final de año ya se tengan los contactos y se logre que se ponga en el presupuesto del próximo año la ejecución de tal o cual proyecto. Ya, sí, definitivamente. Así que están a tiempo, que los presupuestos normalmente se arman en noviembre. Así que si ya llegan en enero, muy tarde. Chicos, lo último, por favor, y les voy a pedir 5 minutitos de su tiempo porque creo que es importante. En base a esta experiencia, en base a lo que Lucho nos mencionaba de la necesidad inclusive, o todos, de articularnos con el sector privado, con la política pública, ¿cómo podemos hacer que toda esta expertise que tiene la sociedad civil, inclusive el sector empresarial, de trabajar en el territorio, no duplique esfuerzos con lo que el gobierno está haciendo? ¿Qué es lo que nos pasa como país? Y espero no ser demasiado dura. El gobierno está tratando de hacer actividades en el territorio que le corresponde a las organizaciones de la sociedad civil. No sé si me explico. O que la sociedad civil ya tiene las capacidades instaladas, entonces se duplican muchos esfuerzos. Entonces, tenemos en Manabí, por ejemplo, por decir algo, al MIES trabajando, pero también tenemos a Hayas, pero también tenemos a Plan Internacional, pero también tenemos a FIDAL. ¿Cómo hacemos para que estas capacidades que ya están instaladas, o estas capacidades, como Luis Enrique nos decía, de esta metodología que van a desarrollar o que lo van a dejar plasmado, realmente el momento que la necesitemos, volvamos y la tomemos y podamos ahorrar un montón de recursos para empezar de cero? Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué reto que tenemos como país para articularnos? Luis Enrique, levantaste la mano. Sí, me parece que es una pregunta importantísima. Creo que una de las primeras actividades que hay que hacer es mapear todas las organizaciones que existen en el Ecuador. Organizaciones que son de índole multilateral, como de la sociedad civil, del gobierno, y entender qué capacidades tienen, qué posicionamiento y alcance tienen. Y tratar de articular desde el Estado una política inclusiva, es decir, no decir, primero, muchas de las organizaciones que están trabajando en territorio lo están haciendo por las deficiencias que tiene el Estado en su presencia y en su rol como Estado, ¿no es cierto? Si no tendríamos necesidades de educación, si no tendríamos hambre, si no tendríamos necesidades de salud, porque el Estado es perfecto, entonces no necesitaríamos tener todas las organizaciones que están ahí. Ellas están cumpliendo un rol por la deficiencia del Estado. Creo que se complementan. Pero también desde el punto de vista de las organizaciones, tenemos que tener una capacidad de articularnos mejor. Una de las preocupaciones que yo he podido ver es que, no sé cómo ponerlo esto, pero muchas veces las organizaciones se creen autosuficientes en su campo y decir, no, yo soy la mejor, yo hago lo mejor y no necesito complementarme con nadie más. Y hay mucha suspicacia. En esta experiencia nosotros hemos establecido 17 convenios, es decir, 17 alianzas. Y creo que es inevitable que haya suspicacias, que haya políticas distintas, estilos de gestión distintos. Esa articulación entre las mismas organizaciones, dejar, y esto va a sonar un poquito duro, dejar el ego a un lado y decir, a ver, ¿cómo podemos sumar esfuerzos? Y en dónde yo soy, dónde tengo mis fortalezas, dónde están las fortalezas y mis competencias y dónde están las tuyas, y nos unimos sinérgicamente para hacer un todo más completo y más efectivo que si estaríamos individualmente. Creo que es un gran ejemplo lo que Rosana mencionaba, particularmente en las iniciativas de alimentación, CARE, Plan Internacional y Child Fund, se unieron, cooperaron increíblemente bien, no se preocuparon en decir qué política de cuál de las organizaciones es mejor que la de la otra organización y dónde. No, dijeron, a ver, ¿cómo sumamos esfuerzos? ¿Cómo establecemos una articulación permanente para ser más efectivos? Y creo que eso es necesario. Entonces, por un lado, tenemos que entender en dónde están las capacidades de las organizaciones a nivel nacional y que las organizaciones tengan esa capacidad de articular alianzas. Y las alianzas pueden ser de largo plazo, que son muy necesarias para generar impacto,
pero también alianzas puntuales para determinados proyectos que son esenciales para que esos proyectos puedan ejecutarse con efectividad, con el mejor uso de los recursos. Ramiro. Sí, justamente para complementar lo que está diciendo nuestro compañero del panel, creo que la primera cosa es la palabra humildad. A algunas empresas, y creo que a la mayoría que estamos involucrados en este tipo de desarrollo, no nos interesa que el logro se le atribuya a la compañía tal o cual. Por ejemplo, ahora mismo estamos involucrados con el control de la pandemia y la determinación a través de pruebas en el sector del bloque 16 y 67. Ahí tenemos como participantes justamente al Ministerio de Salud, la Universidad San Francisco, la Universidad Católica, las comunidades, por supuesto, y nosotros. Cada uno tiene que aportar con lo que cree conveniente. Unos aportan con la vacuna, nosotros con el vehículo, con los fondos, con la comida, etcétera. Pero en realidad, quien se tiene que llevar la medalla de todo eso es el Ministerio de Salud. Y a nosotros no nos interesa ni aparecer ahí, porque lo que queremos es que se hagan las cosas. Entonces ahí la palabra humildad creo que viene bien, porque el Estado es el que tiene que llevarse al final los logros. Si vamos nosotros en contra de eso, nos va a ir muy mal. Gracias, Ramiro. ¿Alguien más quiere? Me encantaría añadir. Claro. Me encantaría añadir, y se han dicho dos palabras importantísimas, dejar el ego, humildad, y creo que es una palabra que tendríamos que decirla más a menudo o llevarla en el corazón más a menudo. Yo tenía no protagonizar, ¿no? Porque, y creo que en ese sentido estamos muy alineados todas las personas que estamos en este panel, y me da mucha satisfacción. Creo que la otra clave es coordinar, y ahí otra vez tenemos que dejarle al Estado, que tiene sus planes de gobierno, que tiene sus objetivos, están los ODS, que es otro gran articulador de todas las áreas, y trabajar en función de esos objetivos mayores, a diferencia de trabajar por la agenda propia de la ONG o de la empresa. Yo creo que ahí hay que dejar, hay que ceder, hay que abrir un espacio para que podamos concordar y podamos coordinar, aunque no sigamos siendo los protagonistas, como ya se decía antes. No creo que sea de protagonismo, creo que la situación que enfrenta el país y que va a enfrentar los siguientes años luego de esta pandemia es durísima, de tal manera que este panel tendría que ser como el que abre las puertas para esas articulaciones, alianzas inspiradoras y transformadoras que tienen que seguirse generando, porque lo que nos espera va a ser muy difícil. Así que quizás llamar a eso, llamar a juntarnos todos, desde la humildad, sin protagonismos, y creo que ahí es la clave para coordinar, porque no es un país que coordina con facilidad. Más bien, en la primera ocasión sale, la primera propuesta de alguien sale esta expresión que a mí me genera mucha atención, es como, no, mejor hagamos de esta otra manera. Pero ya hay una propuesta, trabajemos sobre la propuesta, entremos ahí, no importa que no sea mi idea, que en este caso fue maravilloso, por ejemplo, en la alianza con Por Todos, había una necesidad del país de alimentación, había una capacidad de levantar fondos y habían unas ONGs que tenían la capacidad de ejecutarlo, y lo hicimos, y espero que lo podamos seguir haciendo. En el caso del Plan Internacional, seguimos trabajando en esos temas, en alimentación, en ayuda humanitaria, en educación para las niñas. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes, a apoyar nuestros esfuerzos, a seguirnos en Facebook, en Instagram, en todas las redes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sabri. Sí, bueno, muchas gracias. Yo acuerdo 100% con Rosana. Realmente todo este tema relacionado a ir en línea, qué hacen los gobiernos, qué hacen los ministerios, qué hacen los gobiernos locales, es muy importante para nosotros seguir esa misma línea. Y yo creo que esa coordinación inicial con estos gobiernos locales en territorio es esencial. Cada vez más y más los donantes, porque es importante que las ONG sepan que obviamente las ONGs están también apoyadas por donantes de diferentes tipos, tanto empresa privada, pero también donantes institucionales, y cada vez están promoviendo el trabajo en consorcios.
¿Qué significa en consorcios? Juntar varias ONGs para ciertos objetivos claros. Y esto me parece que es muy importante porque desde los donantes se está generando también esta coordinación, ¿sí? Porque nosotros respondemos a los donantes también y a los indicadores que los donantes nos ponen. Entonces, este trabajo de los donantes de apoyar y trabajo en consorcio también va a facilitar muchísimo estas alianzas. Y por último, comentar que de todas maneras el Estado ecuatoriano está haciendo un esfuerzo de aquí. Rosana sabe claramente, está el equipo humanitario país, que es una alianza, digamos, liderada por digamos, OCHA, que es el que trabaja todo el tema de manejo de emergencias y todo, donde están ONGs, están Naciones Unidas, y digamos, hay todo un trabajo, se trata de coordinar, que no es fácil, pero quería solamente comentarlo porque creo que es una gran iniciativa también de coordinación, especialmente también por la pandemia. Gracias, Evangelina. Gracias. Le voy a dar la palabra a Claudia Arteaga, directora ejecutiva de la Fundación FIDAL, que nos está acompañando, y cerramos con Lucho. Y no sé si David se le quedó algo en el tintero. A ver, Claudia, estás apagado el micrófono. Ya, gracias Evangelina y un saludo a todos. He escuchado con mucho interés todo este diálogo. Lo importante es lo que decía Evangelina, no duplicar trabajos. Efectivamente, el gobierno o todas nosotros como ONGs estamos activando muchas veces en sectores similares. Entonces, yo sí recomendaría que CERES, en este caso, por ejemplo, a quienes somos parte, nos vaya guiando un poco para no duplicar esfuerzos. Ramiro Páez, que está conectado también como Repsol, ahí hicimos un trabajo profundo porque la Fundación Repsol hizo que varias ONGs activemos en la zona de la Amazonía, en el área de influencia que tiene el bloque de Repsol, y ahí cada uno tomó un tema específico apoyándonos entre todos, pero no duplicando esfuerzos. Entonces, ustedes escucharon a Rosalía, hemos trabajado con la Universidad Católica, hemos trabajado con la Fundación Monseñor Ledesma de la Vaca, con otras ONGs, y cada uno hemos dicho, hemos llegado hasta aquí y ahora démonos una mano para seguir avanzando en tales y cuales temas. Entonces es importante articular con el mundo público, es indispensable, ya sea los GATS son fundamentales, muchas veces con el gobierno central, pero también identificar las fundaciones que articulan y trabajan en las zonas que estamos trabajando para evitar duplicar temas. Y si tenemos aliados, como en este caso Fundación Repsol con Fundación FIDAL, que logremos llegar a procesos de diálogo que logren llevar ayuda efectiva y no duplicar esfuerzos. Hay casos exitosos en el tema del liderazgo en el bloque 16 y en la zona del Yasuní. Hay muy buenos ejemplos, sobre todo de equidad de género, lograr empoderar a las mujeres y al final lograr que cada ONG y cada sector logre trabajar en equipo. Así es lo único, y pido de pronto, Evangelina, más trabajo de ir logrando que las ONGs que estamos, Sabrina está trabajando en el tema de migrantes venezolanos, como FIDAL ganamos fondos para migrantes venezolanos, sentarnos y conversar para entre todos trabajar en equipo. Totalmente. Gracias Claudia, y en eso estamos. Tenemos un espacio muy interesante nosotros que se llama las ruedas de proyectos, donde muchos de los proyectos que ustedes ven acá y otros más han nacido en esas ruedas de proyectos de CERES, y bueno, ahora tenemos el reto, empezamos hoy día, pero de continuar una serie de espacios donde se conozcan el trabajo de otras ONGs y de otras empresas. Lucho, ¿quieres dar un mensajito final? No, bueno, muchas gracias, Evangelina. Nuevamente agradecer a CERES por la iniciativa. Ojalá podamos tener más de estos paneles, conocer más de estas alianzas. Sé que hay muchísimo por compartir. Solo reforzar algunos elementos que se han dicho en los últimos momentos. El tema de las alianzas grandes, multiactor, me parece clave. Yo realmente felicito el trabajo que ha hecho el Fondo por Todos. Creo que la emergencia requería de ese enfoque exponencial que mencionó Luis Enrique. Creo que nos enseña mucho para las otras alianzas, para también las alianzas de largo aliento, las que no solo responden a emergencias, el potenciar ese trabajo conjunto. Me queda también en el tintero un desafío que tenemos acá en el CERES. En CERES tenemos organizaciones no gubernamentales que vienen de diferentes campos. Y de nuevo hay a veces la tendencia de que mi organización lo va a poder hacer todo, y yo creo que cómo construimos alianzas también entre organizaciones
que tienen una formación más fuerte en temas sociales, con las organizaciones como la nuestra, que tiene un énfasis mayor en temas ambientales y en particular relacionados con la parte verde del ambiente, con la biodiversidad, con las áreas naturales, con los espacios rurales. ¿Cómo lograr alianzas entre universidades y con ONGs y universidades junto a las empresas? Creo que los grandes objetivos nacionales, y en ese sentido, y ya lo mencionaron, a los ODS como un gran catalizador y al mismo tiempo un gran articulador de alianzas. Ojalá podamos, quizás con ese enfoque de ir atendiendo los compromisos del país frente a los ODS, poder articular estas alianzas multiactor y no pensar solamente en alianzas bilaterales. Creo que ha estado muy interesante el haber incluido en este panel 2 alianzas bilaterales, pero también una alianza multiactor como fue el caso de la Alianza por Todos y Plan Internacional, CARE y Child Fund y Raíces, y han mencionado 17 alianzas dentro de esa gran alianza. Entonces, creo que ejemplos como esos tenemos que hacerlos en cada uno de los ODS y enfatizar mucho el tema del rol de empresas, ONGs y Estado. Este momento, por ejemplo, se está armando una alianza muy importante para impulsar que el Ecuador tenga transparencia en el sector extractivo, minero y petrolero. Y estamos armando también una alianza similar para el tema pesquero. ¿Cómo logramos mayor transparencia para combatir la corrupción? Y es fundamental que esté Estado, que estén las empresas y que esté la sociedad civil. Esas alianzas tripartitas van a ser claves para estos temas que tanto afectan al país. Yo creo que la lucha contra la corrupción es uno de los problemas más graves que tenemos, y es ahí donde el trabajo en alianza puede ser clave para combatir uno de los peores problemas de nuestra sociedad actual. Así que el ejemplo de EITI, que se llama esta iniciativa de transparencia en la industria extractiva, o el ejemplo de FITI, que es el Fisheries Transparency Initiative, en el caso de pesca, pueden ser muy buenos ejemplos. En la unión que estamos viendo frente al tema de Galápagos y la gran amenaza que en este momento hay sobre esa zona, ha hecho que se unan diferentes actores, diferentes organizaciones, y que dejemos de lado ese ego y ese protagonismo que se mencionaba y nos juntemos por un gran objetivo común, que es la conservación de las Islas Galápagos y su extraordinaria biodiversidad. Y cosas así nos pueden convocar, que no sea solo la emergencia, que no solo sea la amenaza lo que nos convoque, sino que también sea la oportunidad, los objetivos comunes, las buenas noticias que también nos convoquen y nos permitan trabajar juntos. Felicitaciones, Evangelina, felicitaciones a tu equipo, a Paulina y a todo el equipo de Ceres, porque ha sido 2 horas muy, muy productivas. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. De verdad es que estamos muy orgullosos de las personas y las organizaciones que tiene el país, y que no solo en la emergencia, sino que ya desde hace años vienen trabajando no para tomarse la foto, sino realmente para poder llegar a construir un mejor país, independientemente de que sí también necesitamos ese empuje que Luis Enrique, que Roque han podido dar en esta situación de emergencia. Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en emergencias. Ahora es la pandemia, no sabemos lo que será aquí el próximo año, o de aquí a 2 años, o a 3 años, no sabemos si mañana tenemos un terremoto. No quiero ser pesimista, pero todas estas experiencias nos están permitiendo poder reaccionar de mejor manera. Yo creo que uno de los aprendizajes que nos ha dejado esta crisis es que todos somos iguales, que el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, nos guste o no, han podido reaccionar mucho más rápido que el mismo Estado. Y esos son los aprendizajes que tenemos que dejar, pero también tenemos que ver esta necesidad de trabajar a largo plazo, empezar en dejarles un país mejor y un mundo mejor a las futuras generaciones. Así que desde Ceres, más bien nosotros les agradecemos el tiempo. Ramiro, muchísimas gracias y esperamos tenerte en otros espacios
Rosana, Luis Enrique, Lucho, Sabrina, se me fue David, Claudia, Rosalía, los esperamos en los próximos espacios, gracias a los casi 70 asistentes que estuvieron aquí. Y no puedo dejar de irme porque si no mi equipo me mata sin pasarles la cuña, que ahora en el mes de septiembre tendremos el último curso certificado GRI para elaboración de memorias de sostenibilidad bajo los estándares del Global Reporting Initiative, del cual CERES es el único training partner certificado en el Ecuador. Así que esa también es una gran oportunidad, porque es importante, y Lucho lo dijo, y hay que comunicar a tus públicos internos y hay que comunicar a tus públicos internos. Y qué mejor que hacerlo bajo unos estándares internacionales que tienen un muy buen posicionamiento. Así que hasta la próxima y disculpen la demora, pero es que estaba tan interesante que no podíamos parar. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Evangelina, y felicitaciones. Gracias, Evangelina. Gracias a todos, un excelente día. Adiós. Gracias a todos, un buen día a todos. Gracias.